Buenas noches. Buenas noches con todos. Como ya lo ha mencionado la doctora, mi nombre es Juan Antonio Paco. Soy coordinador del grupo de telecomunicaciones rurales de aquí de la universidad, ingeniero de profesión. Y bueno, un poco más allá de la dedicación personal, mi tema ha estado adscrito junto con el grupo que dirijo, ha estado adscrito siempre al entorno rural y a las telecomunicaciones y las TICs. Y un poco por eso vengo a exponerles el tema de la problemática del uso de las tecnologías de información y comunicación que aún subsiste en forma notable en las zonas rurales del Perú y de otros países en vía de desarrollo. Este es el temario. Haré una breve introducción de lo que nuestro grupo de trabajo de investigación hace, un poco para que tengan la idea clara de cómo es que nos acercamos, una explicación de cuál es la motivación que orienta esta perspectiva y además para que nos conozcan un poco en el entorno universitario. Nuestro grupo de investigación ha nacido ya hace 16 años, en el 99. Somos un equipo multidisciplinario orientado fundamentalmente al tema de investigación. Es duro la investigación, pero tratamos de hacer investigación y además innovación y adaptación de tecnologías, orientadas todas a poder aplicar las TICs y las telecomunicaciones en particular en entornos rurales aislados, tratando de generar pruebas de concepto, pilotos demostrativos y cosas prácticas que ayuden realmente a mejorar la calidad de vida de las personas, de los pobladores de esas zonas. Pertenecemos al Departamento de Ciencias e Ingeniería, evidentemente. De los proyectos, hemos ejecutado una diversidad de proyectos en estos años de vida, todos en zonas rurales. Hemos seguido, aparte de proyectos individuales, algunos programas. El programa EAS, orientado al tema de salud, el programa WILLE, orientado al tema de gobernabilidad, y un conjunto de proyectos de investigación y de aplicación más específicos. Hemos tratado siempre de trabajar de la mano con los actores locales, felizmente ha sido posible hasta ahora, pero también, obviamente, trabajamos con socios, por un lado tecnológicos, otros más sociales, que nos permitan tener una visión en lo posible integradora de la realidad y de la solución que tratamos de proponer a esa realidad. Algunos ejemplos de nuestros trabajos son la implementación de una red de telemedicina en la cuenca del río Napo. En la imagen que ustedes ven puede apreciarse toda la cuenca del río Napo desde la frontera con Ecuador hasta Iquitos. Son 445 kilómetros. Hemos establecido una red inalámbrica que une todos los establecimientos de salud de esa cuenca y los enlaza con la Direza Loreto, con el Hospital Regional de Iquitos y con el Vicariato San José del Amazonas, que coadministra la microrred de salud de esa zona. En esa red hemos tratado de, aparte de capacitar intensivamente a los empleados de salud, porque solamente sirve a salud, hemos tratado de implementar y probar que es posible aplicar aplicaciones de telemedicina. Especialmente hemos trabajado en telecografía y telemicroscopía. En la imagen de la izquierda, ustedes pueden ver al doctor Jack McCarthy, que es cura además, haciendo una ecografía. Pero si se dan cuenta, la sonda es una sonda portátil que no está, digamos, todavía estandarizada, pero que se ha probado que es efectiva para procesos y pruebas sencillas y muy útil en el caso de control de gestantes en zonas rurales, donde obviamente un ecógrafo de mesa, digamos, no es posible disponer. En esa misma línea, otra red de telemedicina, orientada a telemedicina, se implementó en el distrito de Balsapuerto y tuvo un fin similar.
pero más orientado al tema de cómo afectaba o cómo beneficiaba la videoconferencia los procesos de atención de salud y los procesos administrativos asociados. Acá hay algunas imágenes de las pruebas que se hicieron, están funcionando ambas redes y están sirviendo a los fines que se proyectaron. En el tema de gobernabilidad hemos trabajado en Cusco y en Cajamarca. Igual, la base, el principio siempre ha sido conectividad primero, aplicación de servicios después, porque si no hay conectividad, muy poco se puede hacer. Y se ha trabajado en todo el distrito de San Pablo en Cajamarca y en casi todo el distrito de Acomayo en Cusco. En estas redes, en Cusco por lo menos hay 24 instituciones públicas conectadas y cuando implementamos esto, ellos no tenían ningún tipo de servicio, ni telefonía, ni acceso a internet, ni telefonía móvil. Y se ha trabajado bastante con ellos, varios años, para lograr que esa red esté estable y pueda ser utilizada. Bien, sistema de información sobre lo que ya hablamos de conectividad, etc. Ese es un poco nuestro expertise y a lo que nos hemos dedicado en el tema rural, más allá de los proyectos de investigación. Ahora sí, enfocándonos en el tema, rápidamente haré un recuento, un repaso de lo que implica la ruralidad, porque todos lo tenemos casi como incorporado, pero solamente aquellos que han visitado y conocen la zona realmente tienen la dimensión clara de lo que implica estar en una zona rural y vivir allí. Visitar, bonito un par de días, hacer un camping tal vez, visitar un par de comunidades es interesante, pero vivir allí es algo muy complicado. El MTC, por ejemplo, dice que un área rural es un centro, un sector, centros poblados que cumplen con algunas condiciones que no deben formar parte de las áreas urbanas, lo cual es casi una petición de principio, que cuenten con una población de menos de 3.000 habitantes, según el censo, y que tengas escasez de servicios básicos. Y miren la implicancia de esa definición. También pueden considerar área rural a aquellos centros poblados con una teledensidad de menos de 2 líneas fijas por cada 100 habitantes. Ya hay un factor allí más objetivo. El INEI, por lo menos en su Censo Nacional del 93, definió el área rural como aquel que no tiene más de 100 viviendas agrupadas contiguamente, que no es capital de distrito, o que teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas en una zona amplia. En su censo del 2007 cambió esta definición y dijo, es la parte del territorio de un distrito integrado por centros poblados rurales que se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta los límites del distrito. Yo me quedo con la primera definición, ¿no? La segunda como que da vueltas en lo mismo. Hay otras definiciones muy aproximadas, todas ellas. Por ejemplo, la OECD, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, una organización obviamente de base norteamericana, de hace mucho tiempo, tiene 60 años de historia. Esta fue la organización que puso en práctica el Plan Marshall después de la Segunda Guerra. Esta organización tiene una definición interesante, ¿no? La organiza por densidad poblacional y por ocupación de territorio. Ustedes pueden ver allí los parámetros, ¿no? Esta es de repente un poquito más completa, ¿no? En general, entonces, podemos decir que las zonas rurales, el acercamiento sería que tienen, por un lado, baja densidad de población, baja densidad demográfica, dispersión, y por otro lado, tienen ausencia de grandes centros urbanos o de medianos centros urbanos, y eso implica lejanía. La lejanía y la dispersión son dos características que van a encontrar en toda zona rural. En los países en desarrollo, las zonas rurales tienen, lamentablemente, en general, falta de servicios básicos, falta de infraestructura, una relativamente alta dificultad de acceso, en algunos casos es bastante alta, y una baja penetración de los servicios del Estado y lo que ello conlleva. La economía de subsistencia es lo normal allí. Obviamente, y hablamos de TICs, el uso, el conocimiento y la disponibilidad de las TICs es muy bajo. Podemos mencionar más características, lamentablemente todas ellas negativas, problemas de la ruralidad. Hay analfabetismo elevado, elevados índices de mortalidad, o sea, mortalidad y enfermedades, presencia de enfermedades, hay endemias,
hay total falta de servicios básicos. En muchos lugares, en casi todos los lugares de la Amazonía peruana, por ejemplo, no hay agua potable. Las zonas son de poblaciones de extrema pobreza o pobreza. Hay una gran falta de capacidades locales. Hay falta de medio de transporte, de comunicación. Hay una alta incidencia en tema de migratorio. Hay inestabilidad política, eso es muy importante. Inestabilidad política e institucional. La informalidad y la corrupción la vemos todos los días en los diarios y en los noticieros, ¿no? Hay varios presidentes regionales que están presos o buscados y alcaldes también. Y eventualmente también existen conflictos entre las creencias tradicionales y lo que son las tecnologías modernas que tienen base en la cultura occidental. Esta es una foto que refleja, me parece, muy bien lo que implica una zona rural, y dense cuenta, aparte del tema de aislamiento, que ya implica lejanía, la escasez de población, ¿no? Y obviamente la escasez de todo lo que podemos decir, hablar de servicios. Esta es una imagen de la sierra, no tan despoblado, pero igual con características similares. Y aquí podemos ver algunos cuadros en los que claramente se evidencia lo que mencionaba. Si bien hay muchísimos, obviamente hay muchísimos poblados en zonas rurales o que pueden ser considerados rurales, tenemos ahí que es casi el 95% de los poblados son rurales. Si ustedes recuerden la definición del INEI, si ustedes consideran los poblados que tienen menos de 500 habitantes, estamos hablando de 90 y pico mil poblados en el Perú. Y si eso lo tratamos de ver en índice de pobreza, según las estadísticas oficiales, bueno, proyectadas al 2012, los índices son muy elevados. Eso es parte de la problemática. Esto lo dice el INEI. Estamos hablando arriba de 40% de pobreza en zonas rurales. Si lo dijéramos de otro modo, vemos que igual, por ámbito geográfico, la pobreza rural es siempre mayor que la pobreza urbana y en algunos casos bastante mayor. El pobre extremo, por ejemplo, en la segunda parte del cuadro, pueden ver que está fundamentalmente en zonas rurales. Y hay un dato que no se les escape, hablan de selva y solamente el 17% es el porcentaje de pobre extremo o de pobreza. Pero claro, la población en la selva es bastante menor que en la sierra y en la costa. Entonces ese porcentaje puede ser engañoso. Traigo a colación algo que ustedes deben conocer de repente bastante bien, que es el índice de Gini. Refleja la desigualdad en la ingreso o riqueza de las sociedades. Y miren el caso peruano, estamos, digamos, no tan mal aparentemente. No estamos bien, pero estamos mejor que algunos otros países. Pero esto es un promedio. Si eso lo vemos disgregado por zonas rurales y urbanas, el tema cambia. Por ejemplo, en el círculo se ve la progresión del índice de Gini de 2004 al 2009 en la selva rural. No solamente, digamos, ahí es moderado porque hablamos de selva rural y tal vez está incluido aquí la ciudad de Iquitos. Pero lo más importante de este cuadro no es el dato exacto de en cuánto está, sino de que está creciendo. Poco, pero está creciendo. Cuando lo lógico es que disminuya. Porque mientras más bajito es el índice de Gini, pues más igualitaria es la distribución de riqueza. Bien, entonces el análisis de la información nos lleva a pensar, a concluir que la atención de las zonas rurales debe ser prioritaria. Históricamente esto no ha sido así y aún ahora hay muchas dificultades. Aún ahora hay mucha falta de presencia del Estado en estas zonas. Y adicionalmente, hasta ahora, como dije al inicio, las zonas rurales no tienen servicios básicos y no tienen porque no son un mercado atractivo para los operadores de servicios básicos, por todos los problemas que hemos visto y por los que veremos después. Y esto es cierto fundamentalmente en la Amazonía. La Amazonía sigue siendo la zona más alejada de las zonas alejadas.
Si alguien conoce el purús o cómo llegar, entenderá claramente lo que les digo. Bien, estamos hablando ahora ya de la problemática directamente. Sí. Y me apuro porque el tiempo es tirano. Se ha hecho evidente que las TICs ayudan a mejorar cualquier aspecto de la vida humana. Eso entonces debe ser muy importante aplicarlo en las zonas rurales. Lamentablemente no se hace. Ustedes saben que en los objetivos del milenio y en la declaración del milenio hay implicancias que hablan del uso de las TICs y difundir ese uso a todas las sociedades. Eso queda bien en el papel, no se implementa realmente como debería. El acceso a la infraestructura de telecomunicaciones es una condición necesaria, pero no es suficiente. No basta con implementar comunicaciones, conectividad. Hay factores que definen qué tanto se aprovechan las tecnologías de información y comunicación, económicos, sociales, educativos, culturales, institucionales, etc. Incluso se han creado indicadores. Acá tenemos un ejemplo, el NRI es un indicador del aprovechamiento de las TICs. Está estudiado el tema. Ya se sabe además que las TIC impactan directamente en el PBI. Hay una curva, hay muchos estudios sobre esto, es algo bastante claro. Y de parte del Estado hay no solamente objetivos definidos, como por ejemplo el ONGI, que ha definido un objetivo específico para el tema. Hay también leyes que se han brindado. Ahora, últimamente, hay una iniciativa grande del Estado, que es la red OSAL de fibra óptica. Pero, lamentablemente, a pesar de todo esto que decimos que está como marco definido y de los recientes intentos del Estado, el tema no cambia mucho. La problemática sigue siendo la misma. El alejamiento, el abandono se mantiene. Entonces, el problema, desde el punto de vista de las TICs, es que esta brecha digital que se ha formado entre los conectados y los no conectados, no solamente ha sido ahora, no es una consecuencia solamente, ahora pasa a ser una causa de mayor desigualdad. Porque hay mucha diferencia entre un niño formado con herramientas TICs en Lima a un niño formado sin nada de eso en una zona rural alejada. Acá hay unos cuadros que ya simplemente pasaré, que dan evidencia de lo que se dice. Y acá hay un par de cuadros con los que sí me quedaré, para que vean ustedes en el cuadro que tiene gráficos barras en verde, vean ustedes el tema de penetración de acceso de servicios de banda ancha. 0.3% en zonas rurales. Y el 5% tiene conectividad de acceso a Internet en sus hogares. Y el Internet es una de las primeras herramientas básicas para poder hacer uso de tecnologías de información y comunicaciones. Otro cuadro, la parte de arriba del área rural, cómo estamos, esa es la realidad. Entonces, hay diferentes puntos de vista en los que uno puede definir y ver la problemática. Desde el punto de vista financiero, no ha habido inversiones, a pesar que Entel antes era la única empresa de telecomunicaciones, no ha habido inversiones. Hay un alto costo de equipamiento, el equipamiento es externo, se tiene que importar. Las tecnologías no siempre están adecuadas a la realidad rural. Y hasta hace poco tiempo existía una falsa idea de que había poca demanda. Hay otros problemas. Desde el punto de vista de políticas públicas, recién, hace poco, están las inversiones del Estado. Antes no se le daba prioridad al tema. Y desde el punto de vista tecnológico, en un entorno agresivo, como es las zonas rurales, es difícil agarrar un equipo que acá funciona bien y de frente ponerlo en otro lugar, porque se va a malograr en un ratito. Y a nosotros nos ha pasado. Entonces, eso genera un círculo vicioso que debe romperse. Con las iniciativas del Estado puede comenzarse, pero no es lo único. Se necesita que todos los actores implicados, el Estado, la academia, nosotros como investigadores y además las empresas privadas y los actores privados tienen que tener una participación, porque si no es muy complicado cubrir zonas grandes con poca población y que tiene tantos problemas, incluso de carácter ilegal, que limitan el acceso, limitan el ingreso del Estado y de todo lo que sea inversión. Como conclusiones, y termino, ya sabemos que las TICs no deben ser consideradas un fin en sí mismo, sino una herramienta. Eso ya lo sabemos. En la era del acceso a Internet, de la sociedad de información, el acceso a las tecnologías de información y comunicación, la formación en ello y el acceso a los servicios de telecomunicaciones en general, ya son derechos humanos fundamentales. Ya no pueden ser pensados como, algo que si se puede se les brinda. Tienen que ser pensados como un derecho humano
que esas personas tienen, que nuestros compatriotas tienen, y así deberíamos verlos. Todos nosotros como actores deberíamos estar implicados en ello. Lamentablemente eso no se refleja todavía en acciones que realmente vislumbren un cambio en la situación de varios miles de compatriotas y personas en el resto del mundo subdesarrollado. Bien, he apretado mi presentación, pero gracias. Bien, agradecemos a Juan. Pregunta interesante. ¿Qué políticas públicas eficaces se necesitan para poder superar la brecha de acceso y la brecha de uso? En el tema de acceso ya empezamos. El FITEL, que es un estamento del MTC, ha empezado con una campaña bien agresiva, obviamente ahora hay fondos, bien agresiva de ampliación de la cobertura, o sea, de conectividad. Pero eso no es suficiente. Se supone que también podrían darse algunas normas para promover más la ampliación de la cobertura de los operadores privados, que también lo están haciendo, pero de una forma más limitada. Y también podría flexibilizarse un poco, como ya creo que hay iniciativas en el OCIPTEL y en el MTC, flexibilizarse la legislación y la regulación para que puedan facilitarse los accesos a unas zonas que realmente no son tanto negocio. En el tema de uso sí es algo más complicado. ¿Por qué? Porque la cultura es diferente, no hay herramientas y nunca hay plata en el Estado. Entonces, cuando hay algo de plata, se prioriza en zonas donde políticamente es rentable invertir. Y en zonas rurales donde nadie va, no es rentable invertir. Acá lo que se necesita es algo que tal vez no pase. Se necesita políticas igualitarias que prioricen lo que no hay, donde no hay, las zonas rurales, más allá del beneficio del rédito político, y que hagan estudios necesarios para que eso que tú vas a enseñar del uso de tecnologías pueda ser adaptado a la visión que tienen ellos, a la forma de aprender que tienen ellos, a las lenguas que estos grupos humanos tienen, para que realmente lo asimilen, lo interioricen y puedan usarlo. Y eso es complicado.